En todas las crisis que han tenido repercusión mediática en los últimos años, hemos observado un patrón que prácticamente es constante en la manera de responder ante esas crisis por parte del gobierno de Pedro Sánchez, por parte de Pedro Sánchez, y es el extremo retraso en tomar medida. Ocurrió eso en el COVID. Recordarás que cuando ya se hablaba de que había contagios y de que era necesario tomar medidas, el gobierno quiso continuar con las manifestaciones del 8 de marzo y por esperarnos unos cuantos días, pues al final sufrimos uno de los fenómenos, ¿no? De los contagios más importantes en todo el mundo, ¿no? De todos los países del mundo, quizás España fue el país que más rápidamente se vio atacado por parte del COVID, ¿no? Pero también ocurrió esto en el volcán de La Palma, ocurrió esto con el apagón, ocurrió esto también en la Dana, obviamente, y también hemos tenido otros casos como la invasión de Ceuta. Pero si vamos analizando precisamente la invasión de Ceuta, atiende o presenta, mejor dicho, un rasgo más de la personalidad de Pedro Sánchez, lo hace más patente a raíz de los acontecimientos y quiero hablarte de ello precisamente en este vídeo. Primero, ¿cuál es el elemento común en la psicología de Pedro Sánchez que hace que siempre tenga que actuar con tanto retraso? Los campamentos, las tiendas, ¿no? Con literas para los invasores, refugiados, migrantes de Ceuta, se han establecido prácticamente 17 días después de la invasión. Se tomó esa decisión bastante después, por no hablar, repito, de situaciones como el COVID, como el apagón, como la Dana, como los incendios. Siempre Sánchez llega tarde. ¿Qué elemento psicológico bloquea tanto a Pedro Sánchez en esos primeros momentos como para retrasar la ayuda? Y segundo, ¿qué otro elemento hemos encontrado en el caso de la invasión de Ceuta que nos permite tener otras conclusiones más? Te lo voy a contar todo en este vídeo. Venga. Para que tengas una idea, después de prácticamente 3 semanas de la invasión de Ceuta, aquí tenemos unas cuantas frases célebres de los ministros del gobierno de Pedro Sánchez. La práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos. Ya todos los marroquíes han vuelto a Marruecos, cuando sin embargo ayer vimos que diferenciaron precisamente para llevarlos a campamentos diferentes a los marroquíes de los subsaharianos. Señal de que los marroquíes no volvieron todos, tal como indicó el ministro Álvarez. Marlaska dijo: ninguna persona que entre de manera irregular a Ceuta va a ir a la península. Hemos visto, sin embargo, que hay mafias que están trasladándolos en motos de agua, en narcotaxi, las lanchas del narcotráfico prestada también al tráfico de personas. Otra mentira más. Y luego el Masaiz. El gobierno prepara el traslado a la península de 500 menores migrantes que entraron en Ceuta cuando se había dicho que nadie iba a ir a península, ¿no? Bueno, esos son los elementos que muestran cómo en los primeros momentos de las crisis, normalmente el gobierno de Pedro Sánchez trata de controlar el relato con mentira, con lo primero que se le ocurre para ganar tiempo. Y ese ganar tiempo para Pedro Sánchez se convierte en un perder tiempo vital para los afectados de todas las crisis, ¿no? Y claro, esto nos devuelve ya a una primera conclusión. ¿Cuál es el rasgo que lleva precisamente? Es un rasgo además obsesivo en Pedro Sánchez que le lleva precisamente a atrasarse tanto, a querer, a necesitar ganar tiempo para tomar el control de la situación. Y es efectivamente la alta necesidad de control que tiene, una alta necesidad tan alta que es obsesiva, un control obsesivo que quiere tener de todo, porque todo lo que ocurre lo quiere aprovechar, todo lo que ocurre quiere que pase bajo el escrutinio de su equipo de asesores para ver cómo, primero, sacarle rentabilidad, cómo ganar puntos y cómo también destruir, no es la palabra, pero sí la palabra podría ser agotar a sus adversarios, ¿no? Dejarlos en mal lugar. Para eso siempre necesita establecer unas líneas de trabajo y en esas líneas de trabajo, para aprovecharse él y para también ver cómo deteriorar a los adversarios políticos, pasa un tiempo. Y ese tiempo normalmente es un tiempo vital para salvar vidas, para para que la emergencia se resuelva rápido y normalmente los problemas se hacen más gordos precisamente debido a que ese carácter obsesivo, ese rasgo obsesivo, esa necesidad de control le lleva precisamente a analizar en exceso todo lo que tiene que hacer para aprovecharlo y claramente, bueno, en ese tiempo pierde momentos importantes que son los momentos principales para que una emergencia no se convierta en una crisis, ¿no? Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Tan es así que UHN Plus también lo decía. Pedro Sánchez continúa de vacaciones mientras el colapso de España es absoluto. Extremadura denuncia cero ayudas del gobierno, 27.000 hectáreas incendiadas
y 60.000 evacuados. Ceuta impulsó un ultimátum de 30 días para expulsar a migrantes. Italia sostiene la suspensión de Schengen. Marruecos evalúa romper relaciones comerciales. Melilla pide ayuda y la ignoran. Bruselas revela que España no pidió ayuda para Ceuta. 4 de cada 10 españoles señala pérdida de nivel de vida. Todo esto ocurre y mientras tanto Pedro Sánchez está de vacaciones. Pero ¿de verdad está de vacaciones? Pues sinceramente te digo ya de partida que no. Que Pedro Sánchez cuando no actúa con urgencia ante una situación emergente, urgente, es porque primero tiene que pensar mucho lo que va a hacer, segundo la quiere controlar obsesivamente, tercero puede que tenga otras cosas mejores que hacer y no es precisamente irse a bucear. Muy probablemente él tenía planeadas las vacaciones en la Mareta como una suerte de reorganización estratégica para la que necesita de un tiempo y eso para él es tan prioritario que todo lo demás viene en segundo plano. Da igual que haya un terremoto, que haya un incendio, que haya una invasión. Él tiene ya planeado ese mes en la Mareta para controlar lo que viene de legislatura y en absoluto va a renunciar a planear todo aquello para atender una situación que, bueno, para eso lo primero es lo suyo. Bien, eso es una cuestión importante. Debemos entender que la ausencia de Pedro Sánchez estos días no es debida al hecho de que él se lo pase genial buceando con la familia. No, en absoluto. Es que tiene algo mejor que hacer, algo más importante. Cuando una persona con los rasgos de personalidad de Pedro Sánchez no actúa ante una situación es porque el no actuar le trae mejores resultados o es porque tiene otra prioridad que en un principio valora que le puede dar más beneficios. Obviamente, con todo el panorama judicial que tiene para su mujer, bueno, su hermano ya ha terminado el juicio, ¿no? Pero para lo que venga también, el caso PSOE, cloacas, etcétera, bueno, necesita tener el control de todo. Muy probablemente ahora mismo, al igual que cuando se tomó 5 días para organizar las cloacas, ahora en estos 20 días estará organizando alguna que otra cloaca prioritario para él, como para dejar todo de lado. En aquel momento, creo que era abril, mayo de 2024, él se tomó 5 días de vacaciones, se fue. Eso es lo que dijo la gente, pero la necesitó para organizar las cloacas. Y todo lo demás vino en segundo plano. Y esta vez pasa lo mismo. Todo lo que está ocurriendo fuera de lo que son sus principales prioridades no tiene importancia para él, porque lo más importante es lo que tiene planeado hacer en la Mareta. Debemos considerarlo así. No es una cuestión de que él prefiera bucear. El buceo tal vez sea un señuelo que él nos da para que nosotros nos quejemos, para que la prensa de derecha se escandalice, hable, hable, hable y hable. Es una forma de distracción masiva mientras él está ocupado en otras cuestiones. Debemos entenderlo así. Pero ojo porque además hay muchas más cosas que podemos rescatar, ¿no?, de esta situación que estamos viviendo ahora con lo de Ceuta. Bruselas se harta de Sánchez, dice Vox Populi exige una solución inmediata para Ceuta y le reprocha su opacidad con los menores. Su opacidad con los menores. Bruselas insiste a Sánchez y reclama la expulsión de todos los inmigrantes ilegales de Ceuta. Parece ser que cuanto más se le exige a Pedro Sánchez, más Pedro Sánchez contesta, reacciona, pues haciéndose el pasota. Cuanto más se pide que él actúe, que él intervenga, él más se escabulle, más pasa de los demás, ¿no? Es una forma reaccionaria de actuar, de manera que cuando él siente que alguien le exige algo, hay un resorte en su mente, un resorte que salta y dice, me estás pidiendo, me estás exigiendo, esto significa que me necesitas, ahora te esperas. Ese es el mecanismo. Cuanto más se le exija a Pedro Sánchez, cuanto más se le pida, cuanto más se le recrimine, cuanto más se le acuse, él siempre ha contestado, ha reaccionado con la indiferencia, como haciéndose el superior, ¿no? ¿A qué atiende este patrón de conducta? Porque fíjate, Bruselas le demanda, España le demanda, la oposición le demanda. Cuanto más se le pide, él más se aleja. ¿Qué significa esto, no? Significa querer marcar precisamente una distancia para reafirmar su superioridad. Es una forma de reaccionar desde la soberbia, ¿no? En el sentido de que, me necesitas, me pides, me exiges, ahora te fastidias. Porque me estás dando el poder que yo quiero. Y como me gusta que me des el poder, yo lo que hago es hacerte esperar porque disfruto viéndote a ti, pidiéndome a mí cosas. Porque el hecho de que tú me pidas o me exijas me hace sentir importante. Es decir, que él tiene una compensación, una recompensa positiva en la medida en la que la gente le exige porque es una suerte de validación que él obtiene desde su narcisismo. Y es más, cuanto más hace esperar,
cuanto más tenga a la gente bailando y recriminándole, exigiéndole cosas, más él obtiene como validación el hecho de que es una persona necesaria. Y en ese sentido, ese mecanismo narcisista de sentirse o autovalidarse en la medida en la que consigue que la gente espere que él actúe, claramente causa dolor, causa sufrimiento. La gente de Ceuta está pidiendo que el gobierno actúe, que el gobierno haga cosas. Y Pedro Sánchez está de vacaciones, pero porque realmente él quiere disfrutar de las vacaciones, no, sino porque él disfruta de tener a la gente esperando, porque esto a él le valida. Es un mecanismo perverso porque, claro, esto significa que la gente, en la medida, cuando es que lo puede necesitar, cuando tiene algo que requiere de la intervención del presidente, cuando tiene algún problema. Por tanto, en la medida en la que la gente tenga problemas, él se crece, él se autovalida como el poseedor de la ayuda que elige cuándo suministrarla, cuándo darla, cuándo concederla, y por tanto esto le permite ubicarse en un lugar de superioridad, casi endiosarse a sí mismo. Tenemos que entender esto porque este es el mecanismo que condena al sufrimiento precisamente a los españoles y que revela realmente lo que hay detrás de todo esto, que es una suerte de sadismo en necesitar precisamente que la gente sufra, que la gente tenga problemas, porque en la medida en la que la gente sufre, la gente tiene problemas, él obtiene la autovalidación codificada, por así decirlo, expresada en las exigencias que le formulan los demás. Por tanto, claro, el hilo común de todas los dramas que ha vivido España en estos años ha sido el retraso de Pedro Sánchez debido a la necesidad de control obsesiva que tiene Pedro Sánchez de todo aquello que sucede para ver cómo sacarle un partido, sacarle provecho y, sobre todo, utilizarlo contra sus enemigos. Bien, eso es una cosa. Pero además, él necesita en el fondo que haya problemas, que haya desgracias, que haya situaciones, límites. Él disfruta llevando a la gente al límite porque en la medida en la que esa gente llegue al límite, eso le reafirma a él como persona de máximo poder en España en el rol que tiene como para después decidir cuándo y a quiénes conceder esa ayuda y darle las manos. ¿Y a cambio de qué? Es terrible esto porque aquí estamos uniendo la necesidad de control obsesiva que provoca precisamente el recrudecerse, ¿no? el agravarse de situaciones límites y dramáticas, ¿no? Con además la necesidad de validación a través de la cual él necesita precisamente del drama, necesita precisamente de que la gente sufra para validarse a sí mismo. En ese sentido tenemos, por tanto, necesidad de control, tenemos también la necesidad de validación y, por supuesto, para obtener esa validación, el sadismo, porque en la medida en la que la gente sufre, él sabe que la gente misma lo va a ubicar en ese lugar privilegiado donde a él le gusta estar como aquel que llega y puede resolver la cosa, pero cuando a él le da la gana, cuando él quiere. Por eso hace esperar, por eso se regocija en el sufrimiento de la persona, porque en la medida en la que la persona sufre, a él le validan y le piden, a él le validan en el lugar en el que está, ¿no? Tan es así que, fíjate, ¿no? Necesidad de control. Portada 18 de agosto. El PSOE amenaza por WhatsApp a los cargos que denuncian la vergüenza del gobierno en Ceuta. Borra ese comentario. Necesidad de control. Guerra interna en el PSOE de Ceuta en plena invasión. Publicamos la carta que ha enviado a Ferraz a 2 diputados por purgar afines al delegado de gobierno. Bien, fíjate, Ferraz da un ultimátum a los diputados díscolos del PSOE de Ceuta y les amenaza con sanciones. Todo esto es necesidad de control. El gobierno de Sánchez estrecha el cerco y amenaza ahora a los médicos de Ceuta con tomar medidas contra quienes hablen ante los medios. Aquí tenemos la necesidad de control. La razón, denuncian coacciones a los médicos que se quejan de la situación de Ceuta. Necesidad de control. Fíjate cómo además Ana Pastor ha pillado ese rasgo de personalidad de Pedro Sánchez, tan es así que titulaba lo siguiente, sobre cómo en la izquierda las cosas no van bien. Dice el artículo de Elizabeth Duval, ¿no? Y dice, hace no tanto tiempo lo normal era que los agentes culturales pudieran darle las collejas y que les diera la gana a los partidos de... ¿A quién? Repito, hace no tanto tiempo lo normal era que los agentes culturales pudieran darle las collejas que les diera la gana a los partidos de gobierno. Ahora, la falta de pleitesía se le llama darle alas a la ultraderecha. Fíjate cómo aquí esa necesidad de control
la lleva al extremo para utilizarlo en contra de sus adversarios y en contra de aquellos que le critican. Tremendo. Ahora, la falta de pleitesía, es decir, si no te arrodillas ante Pedro Sánchez y admites que él es quien puede ayudarte y le rogas que te ayude, y en lugar de rogarle, le insultas y te indignas contra él, entonces él toma represalias contra ti y dice que estás dándole alas a la ultraderecha con respecto a esos diputados díscolos, ¿no? En Ceuta, ¿no? Señal de que todo él lo quiere utilizar para dar la vuelta y ver cómo aprovecharlo para sí o aprovecharlo en contra de los demás, ¿no? Fíjate, ¿no? Aquí decía Javier Rubio Donce, una patrulla de la Guardia Civil protege el baño de Sánchez en la Mareta mientras las pateras invaden las playas de Murcia y Baleares. Es decir, cuanto más se le dice que no se tienen medios y se le pide medios, él precisamente muestra, hace alarde de que los medios lo tiene para sí, señal de poderío, ¿no? De decir, sí, pero yo lo tengo. Me criticas, entonces no los vas a tener. ¿Entiendes? Como él es muy vengativo en ese sentido, precisamente porque quiere que la gente sufra, quiere que hasta el punto de arrodillarse y finalmente decirle, por favor, Pedro Sánchez, ¿no? Ayúdanos, no te voy a criticar más, pero tráenos una lancha para patrullar la costa. Esto es lo que a él le gustaría que se le dijera desde Murcia, pero obviamente el gobierno de Murcia, el Partido Popular, no le hace esa concesión, pero su manera de actuar es precisamente esa, ¿no? Fíjate, ¿no? Cuanto más se le critica que no actúa Pedro Sánchez ante Ceuta, más él muestra, hace alarde de que está pasando vacaciones. ¿Para qué? Para que la gente finalmente se arrodille y diga, ay, por favor, Pedro Sánchez, vuelve de vacaciones, te necesitamos. Eso es lo que realmente se pretende. Sánchez se fue a bucear tras simular que gestionaba la crisis de Ceuta por videoconferencia desde la Mareta, ¿no? Fíjate cómo se trata desde los medios de comunicación precisamente de criticar en la medida en la que se le critica, él redobla la dosis. Me estáis criticando porque me voy a bucear un día, pues entonces voy a ir a bucear todos los días para que esa crítica en un determinado momento termine y finalmente te arrodilles y me ruegues a que vuelva de las vacaciones para ayudarte. Que no me lo ruegas, no me rindes pleitesía, no me haces sentir lo importante que soy, pues te fastidias. Y ahí es donde está ese sadismo, en la medida en la que él no obtiene esa pleitesía, en la medida en la que él no obtiene esa validación, ese reconocimiento, reacciona precisamente redoblando la distancia, manteniéndose más tiempo en vacaciones, yendo más veces a bucear, ¿cómo se dice? Mostrando indiferencia contra todo aquel que le está señalando, precisamente como para que se fastidie. Tú me estás reclamando, me estás criticando por algo que necesitas de mí y no te estás arrodillando ante mí, te vas a fastidiar más hasta el momento en el que no puedas más y entonces me lo pidas, por favor, ¿no? Y ahí es donde tenemos ese nuevo rasgo que estamos observando en Pedro Sánchez en estos últimos tiempos, que acompaña a esa necesidad de control y esa necesidad de validación, que son dos rasgos que hemos visto que son comunes en Pedro Sánchez. La hemos visto en todas las desgracias, en todos los dramas, ¿no?, de España en los últimos años, pero en este último lo que estamos viendo es una exacerbación precisamente de ese sadismo, ¿no?, ese contestar, responder, reaccionar, ¿no?, de una manera contraria para que aquel que le critica finalmente se doble, ¿no?, se arrodille ante él. ¿Qué ocurre? Que él no está obteniendo ese arrodillarse y en la medida en la que no lo obtiene, se mantiene más distante y más distante y más distante. Esta distancia es cada vez mayor y va a llegar a algún momento en alguna ruptura, obviamente, o incluso en algún delito en fin, de hecho, creo que en la Dana, ¿no?, creo que se le denunció, ¿no?, por omisión de socorro, en los incendios también, ¿no? Cada vez está exacerbando más esa respuesta reaccionaria que básicamente es una respuesta compensativa, puesto que si no obtiene la pleitesía, si no obtiene esa validación, entonces al menos trata de compensarlo disfrutando de cómo los demás sufren por no quererse arrodillar ante él. Esto es lo que te puedo traer en el vídeo de hoy. Escríbeme si tú habías observado ese rasgo en Pedro Sánchez, si sí, si no, y en qué situaciones, evidentemente. Con esto es todo. Hipea el vídeo, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos.